Hola chicos, estamos ahora en teatro argentino y latinoamericano. Y bueno, les quería comentar acerca de los trabajos que ustedes me han mandado, que son muy buenos, y les agradezco que se hayan puesto y hayan leído las obras que yo les indiqué y las características de los personajes de una obra de Gregorio de la Ferrer que es Jettatore. Es muy interesante porque retoma esto que yo les decía, parte no solamente del lenguaje de los inmigrantes italianos, porque viene de esa parte del italiano, ¿no? La iella, como se dice en napolitano y también en romano. Jetta, le decimos nosotros en argentino, es la mala suerte. Y el jettatore es justamente la persona que trae mala suerte. Este tema llevado al teatro y llevado a una comedia de enredos, pero una comedia de enredos muy dramática, porque también lo que le hacen a este personaje, que lo acusan de traer mala suerte, también le hacen creer que tiene poderes sobrenaturales, etcétera, es muy cruel. Pero bueno, la finalidad es justamente resolver una cuestión sentimental, que es que él pretende a la hija de una familia y en cambio esta hija está enamorada de otro muchacho, de un muchacho más joven, y planea a este muchacho junto con un amigo toda esta puesta en escena. Un poco un teatro dentro del teatro. Lo que hace Marité, que nos viene muy bien saberlo a todos, es mencionarnos las características de la comedia del arte italiana y los personajes y compararlos con los personajes de Jettatore de Gregorio de la Ferrer. Como yo les decía, es que Gregorio de la Ferrer viene de una familia acomodada de Buenos Aires, entonces él tiene la posibilidad de estudiar en Europa también, como yo les contaba la otra vez sobre los escritores, los unitarios y los federales, que toda la gran producción literaria, artística que había en la Argentina, que era en Buenos Aires, era justamente salía de los hijos de estas familias acomodadas, que obviamente eran familias de carácter unitarios, antirrocistas, y eran chicos que habían estudiado en Europa y especialmente traía mucha influencia francesa, por eso hay tanto francesismo en la lengua de la época y en la lengua culta de la época, los que se manejaban en esas clases sociales, y los vemos en las obras literarias, mientras que en el teatro hay una corriente más popular, porque fíjense que Gregorio de la Ferrer, que también pertenece a una familia acomodada, que también ha vivido en Europa, ya ha estudiado en Europa, sin embargo trata temas que nos interesan desde un punto de vista social mucho más realístico que las obras literarias, las novelas, los cuentos, las poesías que estaban produciendo otros escritores también de raíz aristocrática argentina, llamémosla así. Y entonces es probable que Gregorio de la Ferrer no solamente haya estudiado las características de la comedia del arte, sino que haya visto también obras, probablemente en Italia, de este tipo de teatro. Y bueno, la comedia del arte es una base teatral que es importantísima porque no solamente influye en todo el teatro europeo y en todo el teatro italiano, que actualmente, incluso hasta el día de hoy, sigue siendo muy comedia del arte, sino que establece personajes y características que también van a influir en el desarrollo del teatro argentino, especialmente en un teatro argentino que tiene mucho de sátira irónica, y que como va a ser el sainete, y como después va a ser un género teatral que se va a desarrollar muchísimo en la Argentina, y que va a ser descendiente del sainete, y que es el teatro del grotesco, del cual vamos a hablar después. La comedia del arte, como yo les aconsejo que lean el trabajo de Marité porque está completísimo y es didáctico, está narrado de tal manera que nos ilumina sobre todo lo que son las características de la comedia del arte, este género teatral popular
que estaba conformado por artistas que iban de ciudad en ciudad con sus carromatos. Cuando llegaban a las ciudades no representaban inmediatamente una obra, sino que primero un poco daban vuelta por la ciudad y se enteraban de los últimos chismes de la ciudad, ¿no es cierto? Especialmente historias de cuernos, infidelidades, trapisondas, cosas que podían llegar a ser retomadas en el teatro y satirizadas, dichas, contadas de manera graciosa. Y en este elenco de la comedia del arte hay personajes fijos, como el personaje del Dottore y Pantalone, el personaje del capitán, no me acuerdo ahora cómo se llama, Spaventa, y los personajes que son los más graciosos y los que hacen lances, que son el Zani, del cual va a descender después el Polichinella o el Arlequino, y que tienen algunos gags, o sea, tienen como algunas bromas, algunos números que son números fijos que repiten y que han pasado por tradición a lo largo de la historia del teatro, y que les aseguro que son desopilantes, son muy lindos, muy divertidos. Y Zani, que tiene la Xania, creo que se llama, bueno, que es su correlato femenino, que también son dos sirvientes que siempre están trabajando en las casas de los ricos, que son por lo general el Pantalone, el Dottore o el Capitano Spaventa, y entonces saben todos los chismes de la casa, todos los enredos que hay ahí adentro, porque seguramente también hay enredos amorosos. Por lo general están también los dos jóvenes que son los jóvenes que protagonizan las historias de amor. Por lo general la chica se llama Colombina, y ahora no me acuerdo cómo se llamaría el joven, pero también ellos sí varían más los nombres, mientras que Dottore, Pantalone son siempre ellos, siempre estos nombres. El Capitano Spaventa, la Colombina puede tener otros varios nombres, y el varón no me acuerdo ahora qué nombres tiene. Ellos son los que hacen la parte amorosa, la parte que es más incluso tradicional de la comedia de enredos, todos los obstáculos que pueden tener para realizar sus amores. Y el Zani y la Zania, o sea, los dos, Arlequino y la Arlequina serían, son los sirvientes que, aparte de saber todos estos chismes, tienen ciertas características fijas. Por ejemplo, siempre están muertos de hambre, siempre están muertos de hambre y están buscando comida todo el tiempo. Y también les interesa mucho el dinero, por supuesto. Ellos no pueden son sirvientes, prácticamente esclavos, ¿no es cierto? No pueden tener dinero propio, grandes cantidades de dinero ni posesiones. Entonces, lo que ellos van logrando son moneditas, son unas propinitas, pero lo que pueden robar, lo que pueden quedarse ellos, se lo quedan. A través de bromas, que son los gags, que son sumamente graciosos. Entonces, bueno, Maritain nos hace esta comparación con los personajes de esta comedia dramática de Gregorio de la Ferrer, y bueno, y encuentra las características de los personajes de la comedia del arte. Por eso comentábamos que es muy probable que Gregorio de la Ferrer obviamente conociera ese género, obviamente conociera los personajes y la característica de cada uno de estos personajes, no solamente por haberlas estudiado, sino que probablemente él vio también representaciones de la comedia del arte que siempre se han seguido haciendo, a pesar de que es un género cuyos orígenes se remontan probablemente al 1600 más o menos. Y yo le comentaba que hubo hasta no hace muchos años atrás, un dramaturgo y director de teatro y actor de teatro italiano que retomó la tradición de la comedia del arte e hizo obras nuevas, escritas por él, en las cuales trabajaba él y trabajaba también su esposa, que se llamaba Dario Fo. Dario, que en español sería Darío, pero en italiano es Dario. Y su esposa se llamaba Franca Rame. Bueno, estos dos grandísimos artistas, utilizaron el género de la comedia del arte, o sea, renovaron ese género
tomando todas las características de estas obras y tomando sus personajes, pero haciendo obras referidas a la realidad actual italiana, con un sentido tremendamente político y tremendamente social. O sea, Dario Fo y Franca Rame hacían obras en las cuales se criticaba muy duramente, a través de la risa, a través del humor, pero también a través de una ironía muy inteligente, se criticaba la corrupción de los gobiernos italianos. Porque nosotros, chicos, tienen que saber ustedes que nos quejamos muchísimo de la Argentina y tenemos todas las razones del mundo para quejarnos. Pero si es por corrupción, todos los gobiernos la tienen, y les aseguro que Italia es líder en ese sentido. O sea, la política italiana es tremendamente corrupta, tremendamente mafiosa y todas las cosas que quieran. No se salva absolutamente para nada. Entonces, Dario Fo tiene especialmente una obra, en la que yo me acuerdo, que se llama Muerte accidental de un anarquista, que es justamente es un anarquista que se llevan preso en Italia y se tira por una ventana de la comisaría, algo así, y se mata, y lo hacen pasar como un suicidio, cuando lo que se muestra en la obra es que en realidad lo habrían empujado por la ventana y lo habrían matado, porque es un personaje tremendamente incómodo para la política, para el establishment político italiano. Recuerden ustedes que Italia ha estado gobernada durante más de 40 años por un partido que ha sido la Democracia Cristiana, que es un partido muy conservador, que había hecho una alianza con la Iglesia y que mantenía también una alianza con la mafia. En los años 90 esta alianza se rompe y hay una gran crisis política en Italia, y desde entonces empieza a haber tires y aflojes muy graves, muy fuertes, y bueno, y desde entonces también hay una enorme decadencia en Italia en todos los sentidos, política, económica y por lo tanto social, porque empiezan a salir a la luz todos estos negociados, estas manipulaciones que vinculaban la política con el poder, con lo económico, etcétera. Bueno, no quería apartarme tanto, como siempre me voy por las nubes de Úbeda, pero no podía dejar tampoco de mencionar este excelente trabajo de Marité, que yo les aconsejo que ustedes lo lean, porque la comedia del arte, chicos, es muy fundamental para la historia del teatro, y es muy fundamental también, no solamente por lo que ha hecho, lo que ha marcado, sino también porque sigue vigente como ideología, o sea, como idea y fuerza dentro del mundo del teatro, este teatro que toma permanentemente de la realidad, teatraliza y de ese modo también critica y dice lo que no se podría decir abajo del escenario. Recuerden ustedes los personajes de los bufones en las cortes medievales, renacentistas, etcétera, aparecen en las obras de Shakespeare. El bufón es el que puede decir las cosas sin ser castigado porque es un bufón. Bueno, los personajes de la comedia del arte también pueden decir cosas sin ser castigados, entre comillas, porque son personajes teatrales y son artistas y lo están diciendo sobre un escenario. Y aparte, les decía, la influencia que tiene la comedia del arte también en todo el teatro latinoamericano. Les recomiendo, yo ahora voy a buscar en YouTube a ver si encuentro alguno de los gags que reproduce el mismo Dario Fo o Franca Rame, actuándolos ellos, ¿no? Gags que son típicos de la comedia del arte, de los personajes de la comedia del arte, especialmente del Zani. Yo me acuerdo de haber visto a Dario Fo hacer esta escena de Zani, que está muerto de hambre, como siempre, muerto de hambre, no hay nada de qué robar, de dónde sacar comida. Entonces al final logra atrapar una mosca, y bueno, la mosca es lo único que tiene para comer. Entonces toma la mosca, saca una alita de la mosca y se come el ala y dice, una alita, qué delicia, qué manjar, oh, qué maravilla.
así como un ojito, ¡ay, el ojito! Delicioso. Bueno, este es el número que hace Dario Fo, que les aseguro que es maravilloso, porque, bueno, por el arte de este grandísimo artista y por todo lo que quiere decir eso, ¿no es cierto? De este muerto de hambre, Sani, que se tiene que conformar comiéndose una mosca, porque nunca va a llegar a la mesa de los señores. Franca Rame tiene, por ejemplo, vi una escena que es muy conmovedora, donde ella es María, que está a los pies de la cruz. Es una escena medieval que ha tomado de un texto medieval, y ella está allí le pide a un soldado, por favor, que le baje al hijo de la cruz, porque así ella lo puede enterrar, porque ella no tiene fuerza para bajarlo. Y entonces el soldado le dice que no, y ella le ofrece unos aritos que ella tiene puestos, unos aritos de oro, a cambio de que el soldado le baje el cuerpo del hijo. Bueno, es tremendamente emocionante esa escena, muy bella, muy bella. Yo voy a mirar qué hay en Google, a ver si les puedo subir. Pero ustedes recuerden también que lo pueden buscar, recuerden Dario Fo, así Fo, F-O, y Franca Rame, tal cual se dice, así se escribe, así lo van a encontrar. Bueno, y de Dario Fo yo les contaba, me parece que les contaba a ustedes que él tiene recopiladas por Franca Rame en un libro bellísimo que se llama Manual Mínimo del Actor, cantidades de información que es pero fundamental, hermosa. No sé si estará, me imagino que estará también en español, yo lo tengo en italiano, y donde él habla todo lo que yo les conté del teatro griego. No se los conté acá, perdón, que esto es teatro argentino, bueno, pero se los conté en Historia de la Cultura. Yo he sacado mucho de lo que yo enseño sobre teatro griego, lo he sacado de ese manual, y después, bueno, cuenta sobre muchas cosas, porque son clases que él da. Bueno, quería que siguiéramos avanzando un poquito en la evolución del teatro argentino. Ustedes han visto entonces estas obras de Florencio Sánchez y de Gregorio de la Ferrer. Todavía me han llegado pocos trabajos, pero bueno, ya me irán llegando. ¿Y cómo va a ir evolucionando el teatro argentino? Evidentemente, al menos en toda esta etapa, el teatro argentino es sumamente revelador acerca de cómo va evolucionando la sociedad argentina. Y nos interesa porque es una sociedad magmática que se está transformando, que se está metamorfoseando, y en la cual ya se ha incorporado toda esta inmigración, y esta inmigración va a tener hijos que van a estudiar y van a ir a la universidad. Y va a ser el tema, o uno de los temas de Pájaro de Barro de Samuel Eichelbaum, que yo les pasé el radioteatro. Les contaba también, bueno, antes que eso, ya que hemos hablado de Gregorio de la Ferrer, les mencionaba, por ejemplo, en Florencio Sánchez tiene una hija una obra que se llama Mijo el Doctor, Mijo con apóstrofe, Mijo el Doctor, así tal cual, que es de 1903. Y en esa obra nosotros estamos viendo ya esta evolución de la familia argentina, que tiene raíces en el campo o de inmigrantes, pero que son raíces muy humildes, o sea, ya no son los hijos de las familias patricias descendientes de los españoles, sino que son hijos de inmigrantes o hijos de criollos. Mijo el Doctor es muy interesante porque el padre, que es Olegario, creo que se llama, Gregorio, perdón, Olegario, es el padre, se enfrenta con su hijo que se llama Julio. El padre, Olegario, representa el campo, las viejas tradiciones, las costumbres atávicas, o sea, que están atadas a la tierra. Y para su hijo Julio, que es universitario, que es ciudadano porque ha estudiado en la ciudad, esto significa la ignorancia. Bueno,
es muy interesante el planteo de esta obra porque enfrenta campo y ciudad, enfrenta dos clases sociales, porque ya el hijo va a acceder a otra clase social, porque recuerden que la educación, hasta un cierto punto de la historia argentina, la educación fue agente de movilización social. O sea, estos inmigrantes o estos criollos que no habían tenido acceso a la educación por razones obvias, pero que logran hacer estudiar a sus hijos, saben que sus hijos van a estar en una clase social más alta que lo que ellos han estado, por el hecho de tener un título universitario. O sea, ya ser un doctor significaba estar en otro ambiente. Ser un ingeniero, un abogado, etcétera. O sea que esa movilización social, esa movilidad social se da a través de la educación. Como la educación en la Argentina va a ser pública, libre y gratuita, estos inmigrantes pueden mandar a sus hijos y pueden hacerlo estudiar. Esto no quiere decir que no hayan tenido que hacer sacrificios. Sí, el sacrificio de estas personas es la vida dedicada a que los hijos puedan tener otra vida mejor que la que han tenido ellos. Bueno, en Mi hijo el doctor vamos a encontrar que este Olegario se enfrenta con las ideas de su hijo Julián, que para colmo es un Don Juan. O sea, retoma también la tradición del Don Giovanni, del Don Juan, que es el mujeriego aventurero. Entonces él ha dejado, Julio, ha dejado embarazada a una chica del campo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, y pero no quiere casarse con ella, sino que quiere casarse con una chica de la ciudad. Y bueno, el padre lo va a poner un poco entre la espada y la pared porque le va a recordar también sus deberes, ¿no es cierto? En ese momento, si un hombre dejaba embarazada a una mujer, el deber era casarse con esa mujer, porque que iba a ser una mujer soltera con un hijo estaba muy mal visto. Pero eso es el tema que nosotros tenemos que tratar en Pájaro de Barro, que es sumamente interesante y apasionante. Pájaro de Barro va a ser casi 40 años posterior a esta obra y nos va a mostrar como si fuera la continuación de esta obra, como si fuera este personaje, esta muchacha del campo embarazada que no se casa con el padre de su hijo, pero no se casa por voluntad propia. O sea, miren cómo van a cambiar las cosas en poco más de 3 décadas. Bueno, en cuanto a este enfrentamiento del padre con el hijo y etcétera, nosotros tenemos que referirnos un poquito a las obras de Ibsen y de Strindberg, que probablemente ustedes hayan estudiado ya, no sé en qué materia las podrían haber visto, pero que son obras tan importantes. Les estoy hablando de Casa de Muñecas, del Enemigo del Pueblo, de La señorita Julia o El padre de Strindberg, que son obras muy fundamentales y que marcan la terminación del siglo XIX, la terminación de una idea romántica de la sociedad y el comienzo de una etapa crítica de la sociedad y por lo tanto de la estructura familiar. O sea, las relaciones dentro de la estructura familiar que parecía inamovible, donde el padre era padre patrón, o sea, era el padre que a su vez era el patrón de su esposa y de sus hijos y de su empresa y de todo en esa casa, va a empezar a tambalearse porque la mujer va a rebelarse, como pasa en Casa de Muñecas de Ibsen, respecto de esa autoridad, o va a decidir sobre la educación del hijo, como pasa en El padre de Strindberg. Son obras maravillosas que yo les aconsejo que ustedes lean para la cultura de ustedes, porque marcan, como les digo, la gran crisis social que va a traer aparejada una voz para la mujer, una voz que no tenía, como vemos en Casa de Muñecas o como vemos también en El padre. La mujer empieza a tomar decisiones sobre su propia vida, lo cual era imposible para una mujer burguesa
de buenas costumbres, bien vista, etcétera, o casada y con hijos, etcétera, y sobre la vida de los hijos, lo cual tampoco era muy admisible, porque es el padre el que decide todo. Entonces, bueno, en estas obras de Ibsen, Henrik Ibsen y Strindberg, no me acuerdo cómo se llama de nombre, Strindberg, estoy confundiendo con Strasberg del Actor Studios, de Strindberg, no me acuerdo cómo se llamaba, ustedes van a encontrar esta evolución. Son obras maravillosas y que, bueno, hacen a nuestra cultura, así que en cuanto den con alguna de estas obras, a leerlas. Mientras tanto, nosotros nos estábamos refiriendo a Pájaro de Barro. Decíamos que en Mi hijo el doctor, de Florencio Sánchez, va a estar el enfrentamiento del hijo con el padre y a su vez el hijo que ha dejado embarazada a una campesina pero que quiere casarse con una citadina, o sea, con una mujer que representa más a lo que él aspira, que es la vida de la ciudad, etcétera. La obra termina de una manera ambigua en la cual en realidad no se resuelve nada, porque hay como una vuelta de tuerca de la psicología del personaje Julio, en la cual él decide que sí, que se va a casar con la campesina, que va a cumplir con ella, que en realidad la campesina representa la pureza y por lo tanto representa la vida verdadera, y que él tiene que cumplir con esa chica porque tiene que ir a la esencia de la existencia y esa chica es la que lo representa. Pero la obra no termina con el casamiento, termina así de una manera un poco misteriosa, en el sentido de que no se sabe bien lo que va a pasar. Nos vamos a encontrar con Pájaro de Barro, que es de 1940, como les decía, de Samuel Eichelbaum, que es hijo de un inmigrante ruso, judío, lo podemos ver por el apellido, y que también tiene conocimiento de la vida del campo argentina porque él nace en Entre Ríos, y allí, bueno, su infancia, su adolescencia va a ser una vida de campo y va a hacer trabajos de campo hasta que, bueno, se traslade a Buenos Aires y empiece a hacer conocer sus obras. En Pájaro de Barro nosotros nos vamos a encontrar con el conflicto de la mujer que se enamora de un hombre sabiendo que ese hombre es absolutamente inadecuado para formar una pareja, para formar una familia, o sea, por lo tanto, no solamente para ser su compañero, sino también para ser padre de sus hijos, pero asimismo ella decide tener un hijo de ese hombre. Esta mujer se va a quedar embarazada de un artista, se llama Pájaro de Barro porque él es un escultor de barro, o sea, modela cabezas y modela figuras en barro. Y es hijo de dos inmigrantes, una inmigrante española y un inmigrante italiano, que tienen un matrimonio bastante desavenido, bastante peliagudo, digamos, discuten entre ellos. Pareciera que la que lleva la voz mandante obviamente es la mujer, así que ella es la que lleva la casa, la que lleva las economías. Y esta chica, la protagonista, no conoce a esta familia hasta que a ella le proponen casarse con un primo lejano, cuyo patrón, porque todos son como peones de estancia, ¿no es cierto? Trabajan como peones, un poco las mujeres como sirvientas y los varones como peones. A este primo lejano le han ofrecido, el patrón le ha ofrecido mejorarle sus condiciones de trabajo, etcétera, pero si forma una familia, si se casa. Entonces llama a esta prima para casarse con ella. Nada de extraordinario, porque no conocía más mujeres, no había más mujeres, vivirían en medio del campo. Entonces llama a esta prima, que en un primer momento pareciera que va a acceder al casamiento, pero después dice que no. Pero se lleva con ella a una amiga. Yo le estoy contando esto sin darle los nombres, porque también quiero que lean la obra, quiero que escuchen el radioteatro. Se lleva a una amiga y la convence a esta amiga de que no hay nada mejor que casarse con este primo, que es un re buen partido. Aparte le dice, vos sos mucho más linda que yo. Ella siempre dice que es fea, siempre en toda la obra dice que es fea. Esto es interesante también como para analizar. Bueno,
La convence a la amiga y después lo convence también al primo de que la amiga es mucho mejor que ella, porque ella, aparte de tener mal carácter, es fea, y aparte dice mi corazón pertenece a otra persona. No dice ella que está embarazada, pero bueno, va a arreglar ese casamiento, va a salir de esa situación y se va a ir a la casa del muchacho con el que ella tuvo relaciones y del cual ella está embarazada, y se va a ofrecer como sirvienta. Bueno, la dueña de casa, la madre del joven, que es una española de mucho carácter, finalmente la va a contratar, y cuando se dé cuenta de que ella está embarazada, bueno, la va a cuidar, la va a proteger. Ella va a llevar adelante su embarazo, va a tener algunos encuentros con este joven con el cual ella ha tenido relaciones, pero ella no le va a exigir nada, ni le va a pedir nada. Aparte, él se va a mostrar totalmente hosco y incluso va a rechazar la paternidad y cualquier responsabilidad sobre el hecho. La va a acusar a ella de que ha ido a esa casa para tratar de agarrarlo a él, etcétera. Ella sí reconoce que ha ido ahí a propósito, pero que no quiere nada, solamente que quiere estar cerca de él, hasta que ella va a dar a luz. Cuando da a luz este niño, la madre del muchacho se da cuenta de que el niño es igual a su hijo. Igual, no sé cómo, bueno, el niño habrá crecido un poquitito, porque los bebés no son iguales a nadie, pero un poco después empiezan a parecer a alguien. Entonces la española se da cuenta, y la española, que es mujer y que conoce la vida, dice, este niño es hijo de mi hijo. La protagonista, en cambio, lo niega permanentemente, y la madre interpela al hijo y le dice, este niño es hijo tuyo, se nota, etcétera, vos tenés que hacerte cargo. O sea, el papel que en Mi hijo el doctor hace Olegario, aquí lo hace una mujer. Y el muchacho primero no, que sí, y después dice sí, que también tiene un poco una vuelta de tuerca, como que quiere hacerse cargo del niño, porque bueno, en el fondo también se da cuenta que es su hijo, etcétera. Pero es allí, esta es la parte que me interesa mucho que analicemos, y es que la protagonista se niega rotundamente y dice, no, este hijo es exclusivamente mío, no es tuyo, ni es su nieto, ni es mío, es de mi propiedad. Y para que dejen de presionarla con que tiene que reconocer la paternidad del joven, y en ese caso tendría que casarse con él, etcétera, o darle al hijo el apellido del chico, ella decide hacer sus petates e irse. Y termina la obra con un monólogo final en el cual ella le habla al niño y le pide perdón, porque le dice que va a tener muchas cosas que perdonarle a ella. Así va a terminar la obra. Un pájaro de barro es un pájaro que no puede volar. El nombre de la obra está puesto por la profesión del joven que hace figuras de barro, pero también, si nosotros nos ponemos a volar un poco con la imaginación, pensamos que claro, el pájaro de barro es solamente una figura, pero no tiene vida, porque justamente la vida de los pájaros a nosotros se nos representa que es en el cielo, y es imposible que el pájaro de barro vuele. ¿Por qué ella decide quedarse con ese niño en una vida durísima? Porque va a ser una madre soltera, va a ser una mujer que va a tener que andar haciendo estos trabajos de sirvienta, y con un niño a cuestas lo va a tener que criar ella. Y aparte, porque ese hijo va a ser un hijo de nadie. Recuerden que hoy en día no es ningún escándalo, ni a nadie le sorprende que un chico no tenga padre, que por lo general es el padre el que falta, ¿no? Pero en esa época ser madre soltera era muy oprobioso para una mujer, era un estigma social, y también para el chico, porque el chico va a tener que llevar el apellido de su madre, y también era vergonzoso cuando fuera a la escuela, etc. Ser hijo de madre soltera en esa época. Es así que ella está decidiendo un futuro para su hijo, por eso en el monólogo final ella le dice, vas a tener que perdonarme muchas cosas. Cuando el hijo crezca le va a preguntar los porqués de esa elección. Nosotros también nos preguntamos esos porqués. Y nos preguntamos qué tiene que ver
con la construcción del espíritu de un nuevo argentino, la elección del personaje. ¿Por qué este chico que va a ser un argentino, que va a tener sangre europea mezclada de inmigrantes europeos, pero a su vez su padre va a ser un argentino, nació en Argentina, mientras que su madre seguramente tiene algo de indígena, algo de gaucho, o sea que seguramente tiene algo de mestiza. Esta sangre mezclada, esta sangre nueva, que va a ser la sangre de las nuevas generaciones argentinas, ya no tan netamente de un lado o del otro, sino una sangre muy mezclada. ¿Por qué va a ser un argentino que no tiene padre? ¿Por qué la elección de esta mujer de no darle el apellido del padre ni darle por todo el respaldo social y económico que significa? ¿Por qué lo quiere criar ella sola? Bueno, a mí me interesa que discutamos sobre esto porque me parece absolutamente muy importante que tratemos de dilucidar, porque vamos a ver si logramos entender algo de la argentinidad, del ser argentino, y etcétera, etcétera. Siempre se dice de los inmigrantes o se dice de los indígenas, pero nunca se ha llegado, digamos, a este tipo de planteo que nos pone enfrente Samuel Eichenbaum con El pájaro de barro y que nos enfrenta a interrogantes muy interesantes. Este chico va a ser huérfano, pero este chico va a ser como un nuevo argentino. Un nuevo argentino que en cierto modo se libera de todo ese andamiaje que tiene alrededor, que es herencia. Pero no se libera de una madre que evidentemente lleva consigo toda una historia que en algún momento le va a contar, porque por eso el chico después va a tener que perdonarla de algo. Bueno, me interesa que reflexionemos sobre esto y por lo tanto que ustedes vayan contándome esas reflexiones. ¿Cómo me las van a contar? Muy simple, mandándomelas por escrito. Chicos, con tranquilidad, sin presión, no tengan miedo de ser desaprobados ni nada. El miedo es el mío. ¿Y cuál es? Que ustedes no lean las obras, que no les interesen estos temas, que no encuentren curiosidad en buscar esto y en reflexionar sobre esto, que no aprendan. Yo les doy puntas de ovillo, les doy cabos, pero ustedes son los que van haciendo el tejido. Entonces lo que yo quiero es que ustedes lean las obras y vayan ustedes también reflexionando sobre estos temas que yo les propongo. Entonces yo les propongo que pero así, no más de media carilla, cada uno de ustedes me dé su opinión, por más estrafalaria que pueda ser, o por más extraña, o por más personal, me dé su opinión de por qué el personaje de la obra toma la decisión que toma y qué significa para el pueblo argentino. O sea, pongámosle que este chico va a representar el nuevo pueblo argentino, va a representar al nuevo argentino, al nuevo ciudadano netamente argentino. ¿Qué significa? ¿Qué características va a tener este argentino teniendo atrás la historia que tiene? Bueno, esto es sobre Pájaro de barro de Samuel Eichenbaum. Y esto es lo que yo les estoy contando para esta semana. Así que si no han leído las obras anteriores, pónganse a leerlas. Y recuerden de ir mandándome los trabajos, que era elegir un personaje de las obras y hacer un análisis. Y escuchen muy bien el radioteatro, con eso me pueden engañar a mí, pueden decirme he leído la obra y en realidad han escuchado el radioteatro, que está perfectamente hecho, muy bueno. Y me escriben entonces su opinión sobre la decisión de la protagonista y sobre las consecuencias. ¿Qué va a pasar con este chico? ¿Cómo va a ser y qué características va a tener como el nuevo argentino? Bueno, chicos, la mejor de la suerte para ustedes. Cuídense mucho, cuiden a su familia y bueno, y nos seguimos viendo por acá. Un beso grande. Chao.